Buen día a todos los oyentes. Me presento, mi nombre es Yelena Xiomara Pingo Tejada y el día de hoy tengo el agrado una vez más informarles acerca del ecosistema de la región selva tropical, específicamente del bosque de la colina baja. Puesto que recordemos que esta es sumamente importante y crucial para nuestro Perú, ya que nos ofrece una gran biodiversidad. Sin embargo, debemos reconocer que esta sufre y experimenta varios impactos ambientales. Pero, ¿cuáles son las causas de estos y cuáles son las consecuencias? Esto lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, hemos establecido e identificado que hay 6 impactos ambientales, en donde está la deforestación, que el Ministerio del Ambiente y estudios acerca del INEI nos han informado que en el total de la Amazonía hay una tasa de deforestación de 150.000 hectáreas por año. Con respecto al cambio climático, sabemos de que la Amazonía últimamente está presentando un aumento de aproximadamente 1 grado centígrado. Luego también tenemos otros impactos como lo es la erosión del suelo, también está la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y la explotación del petróleo. A continuación vamos a ver cuáles son las causas de cada uno de estos impactos. Como primer punto, vamos a hablar de las causas de la deforestación, en donde la agricultura extensiva y la ganadería extensa se relacionan, ya que estas dos se refieren a la conversión de ciertas áreas del bosque en áreas ya sean para agricultura o para el pastoreo, ya que realizar esas actividades en realidad está bien porque generan ingresos a las personas que viven cerca. Sin embargo, muchas veces estas simplemente con el hecho de verse beneficiados económicamente no se dan cuenta que están perjudicando a nuestra Amazonía, a nuestros bosques, ya que al realizar estas agriculturas extensas y ganadería extensa, lo que tienen que hacer es talar árboles o incluso quemarlos. Con respecto a la explotación de madera, es lo mismo. Las personas simplemente por el hecho de llenar sus bolsillos no se dan cuenta de que en realidad están dejándonos sin árboles, dejan zonas, digamos que peladas, o sea, vacías ahí, como si fueran desiertos. No se ponen a pensar en que están perjudicando nuestra biodiversidad, sobre todo a este ecosistema, que es sumamente crucial. Como segundo punto están las causas del cambio climático, ya que está la emisión de gases de efecto invernadero. Esto se debe al uso de combustibles fósiles que va a ayudar en el calentamiento global. Por otro lado, la alteración del ciclo de agua se debe a que hay un cambio en el uso del suelo, lo cual va a afectar en la precipitación y en la temperatura. Como tercer punto están las causas de la erosión del suelo, en donde encontramos las prácticas agrícolas inadecuadas, ya que muchas veces los agricultores optan por utilizar técnicas de labranza que no son adecuadas debido a que estas más bien afectan la estabilidad del suelo, como lo puede ser el arado intenso. Con respecto al uso de productos químicos, ya que en la agricultura se usa mucho fertilizante y pesticidas que más bien son dañinos, ya que esto más bien afecta a la microbiota del suelo. Y con respecto a las inundaciones, ya que en estos bosques ocurre mucho lo que es lluvia. Sin embargo, al no ser tratadas como tal, al no darse cuenta de que esto puede generar impactos como inundaciones, estos más bien arrastran los suelos, lo cual viene afectando no solo los suelos, sino también a la población que vive cerca. Como cuarto punto tenemos las causas de la pérdida de biodiversidad, en donde encontramos la caza y la pesca excesiva, ya que muchas veces las personas lo que hacen es extraer estos recursos, que son estas especies, sin darse cuenta que algunas se pueden poner en peligro de extinción. Por otro lado, con respecto a actividades humanas, aquí vamos a mencionar lo que es la minería ilegal, ya que se usa diferentes productos químicos, como por ejemplo el mercurio, que pone en peligro ya sea las hábitats de las especies como la misma vida de estas especies. Como quinto punto, hablamos de la minería ilegal y la acumulación de desechos. Estas se relacionan ya que tanto como la minería como ciertas industrias lo que hacen es que aquellos químicos que justamente son demasiado dañinos, lo que hacen es que como ya no les sirve, los desechan en estos ríos, lo cual va a perjudicar a las especies que habitan en esos ríos, como justamente a las personas que lo que hacen es utilizar estas aguas. Como sexto punto, vamos a hablar de las causas de la explotación de petróleo, en donde encontramos la demanda energética. Esto se debe a que ante la necesidad de energía lo que se hace es buscar muchas veces en estos bosques fuentes de petróleo. Por otro lado, las políticas gubernamentales se refiere a que hay políticas que más bien facilitan esta extracción excesiva de petróleo, en donde se pone en primer lugar o sobre todo el desarrollo económico sobre la conservación de nuestro medio ambiente. Bien, ahora vamos a hablar acerca de cuáles son las consecuencias, en donde hemos dividido consecuencias en la salud y consecuencias en la economía. En primer lugar, vamos a hablar con respecto a las consecuencias en la salud. Aquí vamos a encontrar lo que son enfermedades respiratorias, que se refieren a aquellas enfermedades que afectan especialmente a lo que son los niños y a los ancianos, y a las enfermedades transmitidas por el agua. Aquí recordemos que las comunidades que viven justamente cerca de estos ríos, de los bosques, lo que hacen es utilizar estas aguas para lavar ropa, lavar sus servicios, limpiar su casa o incluso para el consumo propio.
lo cual va a afectar a que haya un contacto entre el agua y las personas, se generen enfermedades. Y justamente aquí lo peor o lo más impactante es de que estas, al encontrarse, digamos que fuera de la civilización, se encuentran lejos, no tienen cómo solucionar esas enfermedades, cómo tratarlas, lo cual podría incluso conllevar a la muerte. Y esto es completamente alarmante. Ahora, con respecto a cuáles son las consecuencias en la economía, esta se va a dividir en la pérdida de recursos naturales, la agricultura y el turismo. Estas tres justamente se basan o se relacionan ya que ya no van a generar los ingresos que justamente antes el Perú sí obtenía. Ya que con respecto a la pérdida de recursos naturales, las personas que justamente subsisten de realizar actividades al vender estos recursos se van a ver perjudicadas y no van a tener de dónde obtener ingresos porque solamente este es el único trabajo del que dependen. Igualmente con la agricultura es lo mismo. Y no solamente en el hecho de que se vean perjudicados económicamente, aquí también tenemos que reflexionar que esto se ve perjudicados ya que hay varias personas que consumen alimentándose de estos alimentos, ya sea de la misma vegetación o de ciertos animales. Sin embargo, al haber una pérdida de esta biodiversidad de manera general, lo que va a hacer es perjudicar no solo económicamente, sino también, digamos que su salud. Aquí recordemos lo que es la salud. Y con respecto al turismo, igualmente, como se ve expuesto en peligro nuestros paisajes, nuestra biodiversidad, ya las personas no van a tener motivos suficientes como para querer ir a visitar estos lugares, lo cual va a hacer que no hayan fondos, no hayan ingresos para poder haber un desarrollo económico. Sin nada más que decir, llegamos a la conclusión que con respecto a todas estas causas y consecuencias, nos damos cuenta que realmente hay varios impactos ambientales que experimentan estos bosques. Sin embargo, depende de nosotros que haya un cambio. Aquí es donde invito a ustedes a la reflexión, a de que comiencen a realizar actividades que nos ayuden a poder conservar nuestro medio ambiente. Recordemos, reciclando, reutilizando, y del mismo modo hago un llamado a las autoridades, al Estado, para que también implementen políticas ambientales que justamente se encarguen de conservar, de cuidar, ya sean a nuestras especies como animales, a la flora y sobre todo de manera en general a nuestros bosques, de por sí a todo el país, porque esto va a generar demasiados perjuicios que afecten no solamente económicamente, sino también a la salud. Nos vemos en peligro. ¿Qué está pasando en el Perú si es que no solucionamos esto? ¿A qué vamos a llegar? Y sin nada más que decir, aquí les dejo parte de la bibliografía de las fuentes que he extraído, como informes del Ministerio del Ambiente del Perú y también el INEI, entre otras fuentes. Y por último, les agradezco por su tiempo y por su atención. Muchas gracias.